Ya vimos que las redes en general no siguen la distribución de Poisson. O sea, no puedo armar una red en función de primero armar todas las combinaciones posibles y después al azar asignar cuáles están activas y cuáles no están activas. Esa no es la forma como los sistemas funcionan. Aquí lo vemos en la parte, eso sería una distribución de Poisson, que en este caso en Internet esta es la distribución real de la cantidad de contactos que tenemos y esto sería la situación de Poisson. Acá está la de la colaboración de científicos, por ejemplo, y esta sería la de Poisson, y nuevamente acá estaría la de Poisson y estas serían las proteínas, cómo se estructurarían. Así que tenemos un problema ahí, tenemos que modelar de otra forma. Ahora uno puede adivinar directamente cómo se forma. Uno dice, ok, yo tengo que en promedio, en la primera generación, cada nodo tiene K, en promedio K contactos. De ahí uno puede decir, el número en consecuencia que tengo en ese minuto es proporcional, el N1 es proporcional al K. Pero si ahora yo, por ejemplo, voy a la próxima generación, cada uno de ellos tiene a su vez K contactos. Aquí estoy, cuidado, no estoy suponiendo que son duplicados, estoy suponiendo que se abren, que están abiertos, que no existen contactos entre ellos, con lo cual se reduciría el número. Así que vamos a hacerlo más simple para poder ver la idea que está detrás. Y en ese caso, a cada uno de ellos tengo que suponer que tienen a su vez K contactos, así que tengo K al cuadrado. Cada uno de ellos, a su vez, va a tener pues, K contactos en sí. Entonces, la próxima generación son K al cubo. Y así, en general, tengo K elevado a N. Y el número total de contactos que yo tengo que forman un clúster en esa forma serían 1 más el K, que son los vecinos directos, los indirectos, etcétera, hasta el K en KD, hasta poder completar el sistema completo. Lo cual, esto es una serie geométrica cuya solución es de esta forma. Y si yo asumo de que K es mucho mayor que 1, en ese caso voy a tener que este número me va a dar en principio K elevado a D. Así que, porque aquí el K se me va a simplificar con eso porque es mayor que este 1 de acá. Y en consecuencia, si yo ahora despejo el D, porque D es en buenas cuentas mi dimensión, la forma como está creciendo. Así que si yo en este momento despejo esta ecuación, aquí saco el logaritmo, voy a obtener el D por logaritmo de K y lo despejo, me da esta expresión. Esta es la forma como uno estudia la forma como crecen estas redes. Esta es la forma simple de modelarlo. Así que yo en este caso tengo nuevamente aquí datos de esto mismo. Acá tengo justamente este factor D que vimos en delante. Aquí tengo el N, tengo el L, tengo el K promedio, lo que habíamos visto antes. Y acá tengo el promedio del D que estábamos sacando en delante y aquí el máximo que se observa. Pero este D es el interesante, en que aquí, por ejemplo, tenemos este 7, 11. Aquí los valores son bastante más altos. Y por la red de actores es 3. Se fijan, acá es bastante más pequeña. El delante era muy grande, pero acá es bastante pequeña. O sea, yo tengo la posibilidad de que estos actores sí forman un grupo muy unido, sin embargo, después van a ser redistribuidos en forma muy distinta, lo cual probablemente tiene que ver con que la idea de los productores es siempre combinar actores que no son siempre los mismos, de modo de no generar algún tipo de parecido con otra película anterior. En consecuencia, esto significa que no hay una gran cohesión entre ese grupo. Ese grupo será muy grande, pero después se desparrama. En cambio, acá tenemos que la parte de ciencia, sí hay una repetición bastante grande, porque en delante aquí tenemos 5 y antes habíamos llegado a 16. Las citaciones son del mismo orden, o sea que aquí hay muchas cosas dentro de una materia que se está repitiendo. Entonces aquí uno ve una caracterización bastante buena de qué tan bien cohesionados son estos grupos correspondientes. Así que uno ahora puede también, por ejemplo, estimar y sacar una ecuación de cuántos no están asociados, porque una cosa es que yo formo un grupo y yo quiero saber cuántos no. Aquí está el número de no asociados. Aquí, perdón, estos son nodos del sistema y n es un total de nodos. En consecuencia, yo voy a mirar todos aquellos que no están conectados, porque estos son los del clúster correspondiente, y estos serían en consecuencia la proporción que yo tengo de respecto al clúster total, y yo puedo ahora construir una ecuación que me permite calcular esto iterativamente, como yo aquí tengo que ir generación por generación cada vez calculando, yo en final tengo una ecuación para iterativamente llegar al número que me está describiendo qué tan grandes son los clústeres en general que se están formando. Es como la serie geométrica que teníamos antes, pero ahora visto como ecuación con el resultado correspondiente.
Ahora, esto también me muestra un poquitito un comportamiento bien interesante que tiene que ver con comportamiento físico. A medida que yo le voy aumentando el P, la cantidad de conexiones, yo paso de estas redes no muy interconectadas a redes completamente interconectadas. Yo tengo realmente aquí lo que se llama un cambio de fase. El comportamiento de este sistema es totalmente distinto al de acá, porque una información que entra acá no llega a ningún lado porque no hay puentes. En cambio, acá siempre hay muchos caminos para poder hacer el puente. Nota, Internet fue generado de esa forma. Fue generado como una red que en caso de una guerra nuclear, en que se destruía un centro, el sistema seguía funcionando igual. ¿Por qué? Porque tiene caminos alternativos. Por eso que tenemos una interconexión alta en redes de Internet. Ahora, acá también tenemos la forma como se va formando esto, porque no es solamente estos dos extremos, del no conectado y el totalmente conectado. En consecuencia, se habla del subcrítico, en que yo no tengo ninguna, y aquí está el crítico. El crítico es que yo siempre voy a encontrar a lo menos un camino para poder llegar a mi vecino en China de las 6 a 7 del pequeño mundo. Y acá tengo ya varios caminos, entonces ya estoy en supercrítico y está el completamente conectado, en que yo sencillamente tiro algún comentario y claramente siempre va a ver la forma como va a llegarle a la otra persona la conexión. Entonces, normalmente los sistemas se encuentran entre estos dos, ya sean sistemas que ya están súper críticos, en que ya hay suficiente para encontrar siempre el camino. Internet, por ejemplo, fue construido para ser súper crítico, de modo de que realmente no tuviera la situación de que con destruir una central de acá yo pasaba a la fase de desconexión. Y ahora tenemos, por ejemplo, las famosas redes que crecen en forma aleatoria. O sea, cuidado, no es una red aleatoria, no es una red que todas las conexiones y yo elijo al azar, sino el crecimiento de la red. O sea, yo cada vez digo, voy a agregar uno o voy a agregar dos. Entonces, por ejemplo, de acá agregué dos, acá agregué dos, aquí agregué uno, aquí agregué uno. Entonces, el crecimiento en este caso es aleatorio. Yo puedo estar tirando el dado para ver cómo voy a crecer, pero hay una lógica en que se desarrolló el crecimiento desde un punto inicial. Y por eso esta red tiene alguna conexión especial. Y por ejemplo, estas redes, que son las típicas de Barbasi y Albert, tienen las siguientes características. La cantidad de conexiones en promedio, el inverso de ello va a ser el factor de clúster. O sea, yo directamente tengo una relación ahí que lo puedo asociar a un factor que me está indicando qué tamaño son al final. Por otro lado, la probabilidad de la distribución es 1 sobre k elevado a 3. El gamma que teníamos en la distribución es 3. Típicamente los valores acá están justamente entre 2 y 4, son los factores habituales. Y esto me da justamente también la posibilidad de calcular el D, que es una medida de que me da de qué tamaño son los clústeres, y justamente eso se calcula como el logaritmo natural del número de partículas, de nodos, perdón, que tiene el sistema. O sea, uno para cada uno de estos tipos de redes puede directamente analizar los tamaños, la distribución de conexiones y también los coeficientes de clases que me muestran qué tan interconectados están. Siempre la idea es entender la forma como crece y poder en consecuencia saber cuál es la estructura, y aquí lo básico es que tenemos distintos tipos según la forma como la red fue armada.